Hola, qué bueno que sigas con nosotros en esta clase donde revisaremos que existen algunas prácticas recomendadas que debes seguir para el análisis explicativo. ¿Cuáles son las prácticas para el análisis explicativo? Las mejores prácticas para el análisis de datos exploratorios también aplican para los análisis explicativos. Primero conoce a tu audiencia, sus antecedentes, niveles de habilidad, experiencia, etc. Prepara tu presentación en consecuencia. Asegúrate de que todos estén de acuerdo con la pregunta. Si no hay ningún argumento sobre la respuesta a la pregunta, los resultados no irán a ninguna parte. Esto puede parecer una sugerencia extraña, pero créeme, sucede muchas veces. Asegúrate que tu presentación fluya lógicamente de la pregunta a la respuesta. Es casi como una película. Mantén a la audiencia interesada en el flujo, no distraigas a la audiencia con cosas que no sean necesarias para la pregunta específica. Además, no permitas que la audiencia distraiga la reunión desviándose hacia hallazgos que no son relevantes. Si es necesario realizar una investigación sobre otros datos interesantes, podrá ser un proyecto separado. Finalmente, confirma que la causa identificada por el análisis es realmente cierta y no algo por falta de datos. Es importante que la audiencia confíe en tus hallazgos. En nuestra clase vamos a realizar un ejemplo en Excel. En este ejemplo en Excel lo que vamos a hacer es crear una tabla dinámica. En este caso vas a la selección de una tabla, un gráfico dinámico con tabla dinámica. Vamos a utilizar los mismos datos que veníamos trabajando de nuestra clase anterior. Al ingresar a la tabla, lo que vas a tener es la base de datos que tienes con los datos que nos interesan. Entonces vamos a seleccionar el tipo, vamos a seleccionar la fecha, vamos a seleccionar la edad, porque vamos a hacer un análisis por edades de las diferentes poblaciones para de los diferentes países. Entonces acá lo que vamos a crear, estás creando un histograma, lo que se conoce como un histograma. Es cada una de la información de cómo es la pirámide poblacional de cada uno de los países. Entonces lo que vamos a terminar en esta gráfica, vamos a cambiar un poco acá la gráfica para que la puedas tener mucho más sencilla, para que la puedas ver. Y acá tenemos la información por los diferentes países. Posteriormente puedes seleccionar los países que te interesan, porque acá tienes demasiados países, entonces podemos seleccionar solo un conjunto de países. Para poder mostrar cómo quedaría este resultado, quiero pasar acá a una que ya tenía lista. Entonces lo que tienes acá es la pirámide de población para un país, en este caso es Brasil, para los diferentes años históricos. Entonces tenemos del 80 al 2000 al 2021. Acá lo importante que tienes que notar, recuerda que estamos explicando estos datos, es cómo la curva o la pirámide de población ha cambiado con los años. Si ves hacia los años 80, tenía un número de personas jóvenes mucho más alta. Pero eso cambió hacia el 2000, donde se focalizó más hacia los más adolescentes, a los 16 años. Y ahora lo que encontramos en Brasil es que para este año 2021, lo que estás teniendo es una mayor población hacia los 40, 38 años. ¿Esto qué quiere decir? La edad, las diferentes generaciones están envejeciendo, las poblaciones en los diferentes países. Esto no solo ocurre en Brasil, ocurre en otros países. Podríamos mirar cómo es la tendencia de comportamiento de este grupo, de los más jóvenes, de 0 a 10 años en los países. Y encontrarás, cuando analizas la información de todos los países latinoamericanos, que desde el año 2000 ha venido decreciendo la cantidad de niños en los diferentes países. Este es un hallazgo importante en los datos que estás analizando, no solo para un país, sino estás mirando que esto es algo que está sucediendo en toda la región. Este tipo de análisis son los que debes estar explorando y mirando con tus datos. En nuestra clase final del módulo nos concentraremos en aplicar el análisis explicativo para describir nuestros datos del COVID-19.